El Instituto Ingenes es un instituto dedicado a la fertilidad y a estudios en genética. Y bueno, pues tenemos la tasa más alta de éxito a nivel reproductivo en Latinoamérica y por supuesto en México. En Ingenes contamos con dos tipos de técnicas, principalmente se dividen en dos, baja complejidad y alta complejidad. Las técnicas de baja complejidad se dividen a su vez en dos partes, uno es el coito programado y el otro es la inseminación artificial, ya sea homóloga o heteróloga, dependiendo las necesidades de cada paciente. Las técnicas de alta complejidad con las que contamos en el instituto son básicamente la fertilización in vitro, que puede cruzar con algo llamado ICSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides directamente en el óvulo. Y la fertilización in vitro, como les comento, es nuestra técnica que nos ofrece mayor probabilidad de éxito y básicamente se divide en dos partes. La primera parte en cuanto a la fertilización in vitro consiste en preparar a la paciente, en preparar a la pareja para poder mejorar todas las condiciones que hayamos detectado o identificado dentro de nuestra primera consulta. Esto es, una solicitud de estudios de laboratorio para clínicos que nos permitan determinar niveles hormonales, un estado metabólico, calidad seminal y calidad también en cuanto a características, por ejemplo, a nivel del útero, con algunos estudios que nosotros hacemos, o en qué niveles hormonales se encuentra nuestra paciente, de tal manera que podamos iniciar nuestra fertilización in vitro propiamente, ya con estas condiciones identificadas y tratando todo lo que sea tratable. En nuestra segunda fase, cuando ya identificamos todos estos procesos o todas estas necesidades y características de nuestras parejas y pacientes, la primera fase de nuestra fertilización in vitro consiste en estimular directamente a los ovarios para que maduren todos los folículos. Recordemos rápidamente que dentro de los ovarios se encuentran diferentes folículos. Nosotros sabemos que esos folículos contienen en su interior cada uno un óvulo. De manera natural, todas las mujeres mes con mes logran liberar, en la gran mayoría de ellas, un óvulo que viaja hacia la trompita. En la trompa se detiene, los espermatozoides viajan hasta esta zona y en esta región se da la fertilización. En un tratamiento de fertilización in vitro lo que nosotros hacemos es estimular directamente a los ovarios para que no solo uno, como sería de manera natural, sino todos los folículos crezcan y maduren hasta cierto tamaño que nos permita obtener uno por uno todos los óvulos dentro de ese ciclo. Estos óvulos son captados mediante aparatos especiales y mediante guías por ultrasonido que nos permiten trasladar estos ovulitos del ovario al laboratorio en donde van a ser fertilizados, ya sea con el semen de la pareja o con el semen que cuente nuestro instituto dentro del programa, por ejemplo, de donación de semen en aquellas parejas que así lo requieran. La fertilización entonces se lleva a cabo dentro del laboratorio. Y ojo, aquí me parece importante comentar que el éxito de una fertilización in vitro depende mucho, si bien de las características propias de la pareja o de la paciente en este caso, y en el caso del médico, de dar el tratamiento más adecuado para esta estimulación, pero en gran medida el éxito consiste en la calidad del laboratorio de fertilización in vitro, en la tecnología, en la experiencia y en el cuidado y en el manejo de estas células y de estos tejidos como se realiza dentro de nuestro instituto. Yo creo que ese es un extra que puede ofrecer este instituto como es Ingenes en el manejo de estas muestras y en la experiencia que tiene nuestro laboratorio y esa tecnología que nos ha dado todo ese éxito. Posterior a esa fertilización, nosotros en este mismo laboratorio llevamos a cabo procesos muy específicos y muy precisos que permiten el desarrollo del embrión, ya sea en un estadio de 8 células o de blastocisto, que es de 5 días de desarrollo, para posteriormente realizar la transferencia de los embriones con una cánula especial y bajo técnicas dentro del quirófano para colocar los embriones directamente dentro de la cavidad y de esta manera pues lograr ese objetivo y ese embarazo, que es lo que siempre estamos buscando dentro del instituto. La selección de estos embriones posterior a este desarrollo, ya sea en un día 3 de desarrollo
o en un día 5 de desarrollo, que se les llama blastocisto, básicamente e inicialmente consiste en una evaluación morfológica. Un embrión que morfológicamente o de acuerdo a su forma se ve muy bien o se ve muy bonito, tiene un potencial alto tanto de implantar como de estar genéticamente también sano y con adecuadas características. Esa es nuestra evaluación inicial, la morfología. Posteriormente, nosotros dentro del instituto tenemos desarrollados diferentes métodos a nivel genético que no solamente nos permiten basarnos en la morfología, sino en aquellos casos que así lo requieran, se puede realizar una evaluación directamente a los embriones haciendo un estudio genético que nos permita determinar qué embriones no solo se ven bien, sino también tienen una calidad genética, lo cual va a potenciar su capacidad para implantar. Y no solo eso, dentro del Instituto INGENES, y esto es una prueba que solamente se realiza dentro de nosotros, dentro de este instituto que desarrolló el área de genética de INGENES Ciudad de México, que nos permite no solamente limitarnos al estudio del embrión cuando ya está desarrollado, sino irnos un poquito más atrás e incluso evaluar a los óvulos para determinar genéticamente qué óvulos tienen la posibilidad de desarrollarse en un embrión de muy buena calidad y por lo tanto tener mayor potencial para implantar. Y les vuelvo a repetir, esto es un estudio, es un score de implantación que se desarrolló dentro del área de genética del Instituto INGENES y que ningún otro instituto ha desarrollado actualmente. Dentro de la transferencia embrionaria, que si bien es un proceso o es una técnica que hasta cierto punto pareciera sencilla, digamos, es el punto final en nuestros pasos de la fertilización in vitro. ¿Y cuáles pudieran ser esas complicaciones? Desde el momento en el que el laboratorio toma los embriones dentro de la cánula especial para poder transferirlos dentro del embrión, en todo este proceso pueden existir factores que puedan determinar que se pierdan estos embriones en el camino, ya sea por una mala manipulación del catéter o una mala técnica que impida que esos embriones lleguen directamente al útero. Es un riesgo mínimo, pero bueno, es algo que hay que tomar en cuenta para tomar todas esas precauciones durante todo este proceso. Recordemos que esto es parte o es un equipo del que depende todo esto. Desde esa pérdida de embriones, desde el momento en que la cánula pasa a través del cérvix, que es el cuellito del útero, al pasar esta canulita puede encontrarse con diversos obstáculos que puedan favorecer un sangrado, por ejemplo. Sabemos que la sangre tiene un efecto deleterio en este proceso y sobre los embriones también. Posteriormente, una de las principales complicaciones o una de las complicaciones de las cuales nosotros debemos evitar de manera importante es la colocación de los embriones en una zona no adecuada, que en algún momento nos pueda favorecer uno de los riesgos principales de la fertilización in vitro, que es un embarazo ectópico, traducción, fuera de la cavidad endometrial o uterina y que puede depositarse en las trompitas del útero o incluso en el mismo cérvix. Esa pudiera ser una complicación importante respecto a la transferencia. Las causas del fallo de implantación, si estamos hablando que este complejo se da entre embrión y útero, pues las podemos dividir de esa manera. Principalmente vamos a hablar del útero. Algunos factores locales que pueden ser hereditarios o adquiridos, alguna malformación directamente dentro del útero o del mismo cuellito que impida ese intercambio de esta información entre el endometrio y el embrión, algunas lesiones adquiridas como pueden ser miomas, como pueden ser pólipos, y no solamente los factores locales, sino también algunos factores sistémicos propios de la madre o de la paciente que pueden impedir esta implantación. Esto es, alteraciones en la coagulación, como pueden ser las trombofilias, o algunas situaciones también sistémicas como pueden ser los factores inmunológicos como el síndrome antifosfolípido, que impide esa adecuada comunión entre ese embrión y en el útero. Hablando directamente ya del embrión, ya habíamos comentado previamente que el embrión debe tener una calidad genética muy importante para que logre esa conjunción y esa comunicación. Si el embrión tiene algún defecto genético propiamente, va a impedir la implantación. Y si tiene algún trastorno estructural
que nos traduce esos defectos genéticos también, pues va a impedir directamente esa implantación. El fallo de implantación, si bien nosotros sabemos dentro de nuestro instituto y a nivel de nuestro gremio de reproducción, la falla de implantación se traduce en la imposibilidad de lograr un embarazo tras 2 intentos de transferencia embrionaria de 2 embriones o más de muy buena calidad. Entonces tenemos que estudiar a cada uno por su parte para poder determinar cuál es la causa y entonces poder corregirla. En el caso del embrión, quiero señalar que dentro del instituto tenemos estas herramientas que ya habíamos comentado, como estudiar genéticamente a los embriones o desde un paso antes estudiar genéticamente a estos óvulos para saber si los óvulos expresan en su superficie genes que me pueden informar o me pueden dar información precisa de si ese óvulo puede o no desarrollar embriones de buena calidad. Esa es una de las grandes ventajas de la fertilización in vitro que se realiza acá. Nos permite la selección no solamente de embriones, sino de células germinales, óvulos de buena calidad, espermatozoides de buena calidad, a fin de lograr un embrión de buena calidad en el final de nuestro proceso. Entonces, para evitar esta falla de implantación, podemos estudiar directamente a los embriones y a los óvulos previamente a ser transferidos. Y en el caso de la paciente, entonces lo dividimos en factores locales o en factores sistémicos. Tenemos que realizar un protocolo de estudio en la paciente, de estudios de sangre, que nos permitan determinar algún trastorno inmunológico, algún trastorno de la coagulación, algún trastorno circulatorio o algún trastorno hormonal que nos esté impidiendo el desarrollo de óvulos de buena calidad. Y en el caso de los factores locales, la utilización de una técnica llamada histeroscopía, que nos permite introducir una cámara directamente al útero, visualizarla directamente en tiempo real, identificar lesiones tipo pólipos o miomas o adherencias que podamos corregir en ese momento y por lo tanto que nos mejoren las tasas de implantación y bueno, pues evitar ese fallo, ¿no? Nuestro programa de diagnóstico de infertilidad básicamente es ese primer contacto que nosotros tenemos con las parejas o con las pacientes que vienen generalmente ya con un historial de no lograr este objetivo, este proyecto tan importante del embarazo. Es ese primer contacto que nos permite identificar necesidades particulares de cada pareja o de cada paciente, nos permite dar ese manejo multidisciplinario inicial para poder individualizar cada caso y de tal manera que desde la primer consulta que esas parejas llevan dentro de nuestro instituto o aquellas pacientes que acuden solas a nuestro instituto, podamos elaborar un diagnóstico inicial, podamos identificar esos factores muy puntuales que nos permitan entonces empezar un tratamiento en forma para ir corrigiendo todo esto. Ese programa diagnóstico es ese primer acercamiento con nuestras parejas que nos permite ir identificando poco a poco esos diferentes factores a corregir. Los planes integrales de nuestro instituto se basan, tienen un nombre llamado Planes Integrales BEC, cuyas siglas les dan este nombre que es Bajando Estrellas del Cielo, que es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos en el instituto a lograr estos sueños y estos proyectos. Y estos planes de tratamiento consisten en diferentes números de intentos que incluyen transferencia embrionaria, la estimulación ovárica previa, los estudios de diagnóstico que se realizan en las diferentes consultas, en los casos en que es necesario apoyar con algún programa de donación tanto de semen como de ovocitos en aquellas parejas que así lo requieran, la criopreservación o congelación de los embriones o incluso de células para poder lograr esto, y no solo eso, sino ese conocimiento y ese acercamiento personal, ese conocimiento y ese tratamiento multidisciplinario dentro del instituto en el que no solamente nos enfocamos al aspecto médico, sino también al aspecto emocional, para tratar de acercarnos lo más que podamos a nuestros pacientes en todos estos aspectos, pues para lograr ese proyecto. Es el número de intentos o de ciclos que nosotros realizamos dentro del instituto y que incluyen todo esto que les acabo de comentar para poder lograr ese proyecto y ese objetivo. La probabilidad de éxito, por supuesto, hay que individualizarla, pero en términos generales,
bajo condiciones ideales o tras haber identificado y corregido el mayor número de estas alteraciones que nosotros observemos en nuestro primer contacto en programa diagnóstico y conforme avanzan nuestros tratamientos, pueden ir hasta en un 70 u 80% dependiendo las condiciones, y sabemos que somos el centro con las tasas más altas de éxito a nivel Latinoamérica, de tal manera que 9 de cada 10 pacientes dentro del instituto y que acuden a nosotros encuentran una solución a sus problemas.